En el ejemplo número 1 que ustedes tienen en el material teórico, pide la consigna resolver el siguiente triángulo rectángulo. Es decir, como dijimos anteriormente, es calcular todo lo que no conozca. Únicamente me están dando dos datos. El valor de este lado, que es un 21,2 centímetros, y el valor de este lado, que es 18,32 centímetros. Quiere decir que nosotros vamos a tener que calcular este lado. Y con respecto a los ángulos, no conozco ninguno de los agudos, porque ya sabemos que en este caso el ángulo recto es el A, sabemos que mide 90. Entonces lo primero que tendríamos que hacer para organizarnos con el ejercicio es anotarnos los datos, cuáles son los que ya conocemos y cuál es el que tenemos que calcular. Por ejemplo, de esta manera, al lado del triángulo rectángulo yo me coloqué los datos. En una columna con respecto a los lados, que el AB como no lo conozco le pongo ahí un signo de interrogación, pueden ponerle X si quieren, y los otros dos lados que conozco indiqué cuáles eran. Y en esta columna, con respecto a los ángulos, el único que conozco es el A, que es el recto, entonces vale 90, y los otros dos como no los conozco, les puse signo de interrogación. Pueden usar letras, pero no usen la misma letra que usaron acá, porque son todos datos diferentes. Si yo pongo el X, estoy diciendo que estos tres datos desconocidos miden lo mismo porque es la misma letra. Ahora vamos a empezar a calcular estos datos desconocidos. Pueden empezar por donde quieran. Puedo empezar por este lado y ya tener todos los lados, o puedo empezar con los ángulos y decidir si empiezo con el B o con el C. Yo, por ejemplo, voy a empezar con el lado AB. Entonces voy a indicar acá abajo que ya empiezo a resolver, que voy a calcular el lado AB. Lo voy a indicar de esta manera para que se entienda. Recordando todo lo que vimos recién con respecto a la teoría, nosotros dijimos que cuando queremos sacar un lado, utilizamos el teorema de Pitágoras, pero a su vez teníamos que tener como condición de que conozcamos los otros dos lados. Si quiero sacar un lado y conozco los otros dos, entonces sí puedo usar el teorema de Pitágoras. Si no, teníamos que usar las razones trigonométricas. En este ejemplo que nosotros estamos resolviendo, quiero calcular un lado y sí conozco los otros dos. Entonces vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Para eso nos anotamos la fórmula, que la fórmula era la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos, también cada uno de ellos elevado al cuadrado. Entonces veamos quién es la hipotenusa en este ejemplo. La reconocíamos por ser el lado que esté enfrente del ángulo recto. Nuestro ángulo recto es A, el lado que está enfrente, que no lo toca a ese ángulo, es el BC. Entonces en este caso la hipotenusa elevada al cuadrado sería 21,2 elevado al cuadrado. No hace falta que estemos usando centímetros, ya después al final sí le colocamos. Es igual a la suma, así decía la fórmula, de cada uno de sus catetos elevado al cuadrado. Dijimos que no importaba qué cateto pusiéramos primero. Voy a escribir, por ejemplo, primero el 18,32 al cuadrado y el otro es nuestra incógnita, justamente es el que quiero calcular. Entonces lo vamos a dejar como AB o como le dije anterior, ustedes le pueden poner X si quieren. Esto es justamente resolver una ecuación porque tengo un dato desconocido. Entonces resolvemos como una ecuación tradicional. Resuelto quedaría de esta manera. O sea, ustedes se ayudan con la calculadora, elevan ese número al cuadrado. Acá, a diferencia de los otros temas, vamos a usar dos cifras decimales, por lo que estamos hablando de longitudes. Y cuando hablamos de longitudes, por ahí con dos cifras está bien. Pero si quieren poner 4 más, no hay problema. Si quieren redondear, también pueden redondear a esta cifra, a los centésimos. Bueno, acá también resolví esto elevado al cuadrado. Ahora empecé a despejar el lado AB, entonces este número que está sumando pasó restando al otro miembro. Resuelvo y como esta incógnita, este dato desconocido está elevado al cuadrado, pasa al otro miembro como raíz cuadrada, lo cual en valor absoluto tomó su resultado positivo, por lo que estamos calculando la longitud de un lado
y las longitudes siempre son números positivos. Ya acá al final sí agreguen la unidad de medida, centímetros, como para que ya nos quede la respuesta. Esto va a depender de la unidad de medida que ya tengan como datos. Si yo acá le hubiera dado metros y acá también metros, bueno, entonces el resultado de este lado también debería haber sido en metros. Es decir, que todos los lados tienen que estar en la misma unidad de medida. De esta manera ya encontré la longitud del lado desconocido, del lado que me faltaba. Pasemos ahora a los ángulos. Da lo mismo que empecemos con B o con C. Yo voy a empezar con B. Entonces voy a indicar que quiero sacar el ángulo B. Repasando la teoría, con respecto a los ángulos, a nosotros nos servía la propiedad de ángulos complementarios, pero con la condición de que conociéramos el otro ángulo agudo. Y en este ejemplo, los ángulos agudos serían B y C, y justamente son los dos ángulos desconocidos. Entonces, en este ejemplo no vamos a poder utilizar la propiedad de ángulos complementarios, porque como no conozco ninguno de los dos ángulos agudos, no puedo utilizar la fórmula. ¿Qué dijimos cuando no podíamos utilizar la propiedad de ángulos? Vamos a las razones trigonométricas. Y acá es donde hay que pensar un poquito. Ya sabemos que vamos a utilizar las razones trigonométricas, pero las razones trigonométricas son 3. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo que usar seno, coseno, tangente? Primero, nunca nos olvidemos de que estamos calculando el ángulo B. Entonces, miro el ángulo B. Y lo otro que tengo que tener en cuenta, los datos que ya me están dando en el triángulo, que es este cateto y la hipotenusa. Entonces, volviendo a mirar el ángulo agudo, este dato que sí lo conozco va a ser el cateto opuesto, porque es el ángulo, o mejor dicho, es el lado que está enfrente al ángulo que yo quiero sacar. Y este lado es la hipotenusa, que nunca cambia, por más que cambiemos los ángulos. Entonces así me doy cuenta que como los datos que yo tengo son el cateto opuesto y la hipotenusa, por lo tanto, la fórmula que utilizaba el cateto opuesto y la hipotenusa era el seno. Entonces, de esa manera me doy cuenta que voy a utilizar seno del ángulo B. Entonces, me vuelvo donde había puesto o había indicado que iba a resolver el ángulo B. Escribo el seno del ángulo B es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Tengo que despejar el ángulo B porque esa es nuestra incógnita. Y esto hay que tener cuidado. Cuando la incógnita es el ángulo, este seno, para que justamente el ángulo quede solo, este seno hay que pasarlo al otro miembro. Cuando lo pasamos al otro miembro, pasa como seno a la -1, que eso se le llama arcoseno. Entonces ahora tengo que escribir todo esto en la calculadora. Fíjense que el cateto opuesto dividido la hipotenusa bajó igual. Solamente se pasa el seno a la -1 para este miembro y se escribe adelante. Para escribir eso en la calculadora científica, sí o sí necesito la calculadora científica para resolver esto. Para que aparezca el seno a la -1, hay una tecla que ustedes en la calculadora la tienen como sin, pero para que aparezca elevado a la -1, tengo que apretar Shift primero. Entonces Shift y la tecla de sin, y ahí aparece sin a la -1. Y después escribir tal cual lo tenemos acá, con paréntesis. Entonces apretan paréntesis, 18,32 dividido, o usan la de fracción, 21,2. Cierro paréntesis y me va a dar ese resultado. Pero acá también hay que interpretar un poquito. Nosotros estamos sacando ángulo, entonces no puedo escribir 59,7858, por ejemplo. Porque si estamos sacando ángulo, de paso nos conviene trabajar en el sistema sexagesimal, que podemos utilizar esta tecla. Entonces el resultado que les dé, apretan la tecla de grados, minutos y segundos y ya se los pasa automáticamente. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo B mide 59 grados, 47 minutos, que nosotros usamos una comillita,
9 segundos. No hace falta que le estén poniendo los decimales a los segundos. Si lo ponen no es que va a estar mal, pero ahí ya queda entendido. De esta manera ya calculamos la amplitud del ángulo agudo B. Si volvemos a mirar nuestros datos, el otro desconocido es el ángulo agudo C. Para el ángulo agudo C hay dos opciones. Como quiero calcular un ángulo y ya conozco el otro ángulo agudo, sí voy a poder usar ahora la propiedad de ángulos complementarios. Pero no es lo aconsejable por las dudas de que ustedes este ángulo agudo lo hayan sacado mal. Entonces, si sigo usando este ángulo B para sacar el ángulo C, voy a seguir arrastrando errores. Y conviene de última haberme equivocado en este y no en el otro también. Entonces, siempre me conviene trabajar con los datos que ya me dan, que son los que me aseguro de que están bien. Por lo tanto, no conviene usar la propiedad de ángulos complementarios, entonces usamos las razones trigonométricas. Pero ahora tengo que mirar el ángulo C, mirando siempre los datos que ya tengo, cómo son con respecto a este ángulo que quiero sacar. Y ahora este cateto es adyacente porque está pegado al ángulo que quiero sacar. Y este sigue siendo la hipotenusa, ese no cambia. Entonces, la única razón trigonométrica que trabaja con el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno. Por lo tanto, de esta manera me voy a dar cuenta que tengo que usar el coseno del ángulo C. Quedaría de esta manera. Indico que voy a sacar el ángulo C. Coseno del ángulo C es igual al cateto adyacente, que en este caso sería 18,32, dividido la hipotenusa, que es 21,2. Como nuestra incógnita es el ángulo, lo dejo solo en este miembro y paso la razón trigonométrica al otro miembro elevado a la menos 1 adelante de lo que ya teníamos. Y para escribir esto en la calculadora es lo mismo que hicimos recién con el seno. Tengo que buscar la tecla de cos, pero como es elevado a la menos 1, que a esto se le llama arco coseno, y ahora escribo entre paréntesis el cateto adyacente, que es 18,32, dividido la hipotenusa, que es 21,2. Cierro paréntesis, pongo igual y me va a dar este valor. Pero como nosotros estamos sacando ángulos, inmediatamente aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. Y ahí queda 30 grados, 12 minutos, podemos redondear 51 segundos. Y de esta manera ya resolvimos todo el triángulo rectángulo porque ya calculamos los tres datos que faltaba, que era el lado AB, el ángulo B y el ángulo C. Hay que recuadrar estos resultados y obviamente que se puede verificar si lo hicimos bien. Por ejemplo, tendríamos que, respecto a los lados, puedo verificar con el teorema de Pitágoras. Sumar cada uno de los catetos elevado al cuadrado y el resultado tiene que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Y con respecto a los ángulos podemos verificar que la suma de los dos ángulos agudos me dé exactamente 90 grados. Entonces de esa manera ya nos aseguramos de que el triángulo está bien resuelto. Si alguno no me da, quiere decir que tenemos que revisar el ejercicio.